Vectores. Bueno, vamos a recordar la idea de vector. Para ello vamos a situar un punto P en el espacio. Ese punto P va a tener unas coordenadas que van a ser x0 y 0z0 y otro punto Q con coordenadas pues x1 y 1z1. Bien, entonces un vector, ¿cómo lo obtengo a partir de dos puntos? En este caso, dos puntos en el espacio. Pues muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es punto extremo menos punto origen. Si yo quiero ir del punto P al punto Q, lo marcaríamos así y haríamos punto extremo, el Q, menos punto de origen, el P. Y ya está, restamos componente a componente y así se obtienen las coordenadas del vector PQ. ¿Y eso qué significa? Pues nada, ahí lo tenemos, este es el vector que va de P a Q. Digo que esto qué significa, pues nada, simplemente que el vector V, el vector que va del punto P al punto Q, va a tener unas coordenadas que llamamos X, Y, Z. ¿Qué significan esas coordenadas X y Z? Pues lo que me voy a desplazar en el eje X, lo que me voy a desplazar en el eje Y y lo que me voy a desplazar en el eje Z para pasar del punto P al punto Q. ¿Vale? Es decir, si a las coordenadas del punto P le sumara las coordenadas del vector V, pues veríamos que las coordenadas resultantes que me dan son las del punto Q. ¿Vale? Bien, por otro lado, el vector PQ que acabamos de ver, es decir, el vector V, le podemos calcular también el módulo, ¿vale? Y el módulo sería, pues nada, las coordenadas que hemos obtenido aquí, pues en la componente x al cuadrado más las de la componente y al cuadrado más las de la componente z al cuadrado. Todo eso nos daría el módulo que habitualmente escribimos como raíz cuadrada de componente x al cuadrado más componente y al cuadrado más componente de z al cuadrado. Hasta aquí nada nuevo. Operaciones con vectores. Bueno, pues podemos sumar vectores. Geométricamente, ¿cómo se suman dos vectores? Bueno, pues el vector v y el w se suman pues uniendo origen del v con el extremo del w. ¿De acuerdo? A eso se le conoce también como regla del paralelogramo. El producto de un escalar por un vector, pues ¿qué significa eso? Pues que si yo cojo el vector v que teníamos aquí inicialmente y lo multiplico por 2, pues su módulo va a aumentar en 2 unidades, ¿vale? Este va a ser el vector 2v. ¿Qué ocurre si yo el vector v lo quiero cambiar de sentido? Pues nada, lo multiplicamos por menos 1 o por menos 2 o por lo que el número negativo que sea y me va a aparecer un vector en sentido contrario, pero de módulo tantas veces como me indique el escalar por el que multiplico. Vector unitario. Bueno, pues este vector es muy importante. Si yo tengo un vector v que viene caracterizado por sus coordenadas a, b, c, pues el vector unitario en la dirección de v se obtiene dividiendo la coordenada a, b y c del vector inicial por el módulo de ese vector. Nosotros sabemos calcular el módulo de este vector como raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, pues todo eso iría aquí en el denominador, ¿vale? Y por otro lado hay que tener en cuenta que el vector unitario también se corresponde con lo que se llaman los cosenos directores del vector v. ¿Vale? Si nosotros calculamos el coseno de alfa, pues veríamos que es a partido módulo de v y por tanto coinciden. ¿Vale? Los cosenos directores y las coordenadas del vector unitario son lo mismo. Como decía, los cosenos directores, pues ¿qué son? Pues nada, si yo tengo un sistema de referencia, un sistema tridimensional y tengo el vector v, pues nada, las coordenadas del vector v las puedo representar como hemos hecho aquí. Esta es la coordenada x, esta es la y y esta es la z. Y veis el ángulo que forma el vector v con el eje x, es decir, los ángulos que forma el vector v con los ejes principales es a lo que se le llaman cosenos directores. Y en este caso, bueno, pues ese sería el ángulo alfa, ese sería el ángulo beta, es decir, el ángulo que forma el vector con el eje y el ángulo gamma, pues el ángulo que forma el vector con el eje z. Por eso, pues nada, esta cantidad sería A, esta sería B y C pues sería la altura medida en el eje Z. Y por eso vemos que el coseno de alfa es lo mismo que A partido módulo del vector. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el coseno de beta y el coseno de gamma. Y por eso vemos que estas coordenadas y estas coinciden. Vamos, coinciden las coordenadas del vector unitario con los valores de los cosenos directores. ¿De acuerdo? Pues ya está.